Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ahora veamos la evaluación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordarles de que aquí vamos a recordar lo siguiente, de que esta enfermedad básicamente está relacionada con la injuria, la exposición tanto al humo como a las partículas, y aquí entra básicamente el cigarro. Esto me da la injuria pulmonar, esto me causa la inflamación y puede haber daño a dos niveles, a nivel bronquial y a nivel alveolar. Esta va a ser una enfermedad donde vamos a tener periodos de exacerbación, pero al final lo que vamos a tener es una resistencia al flujo, es decir, una disminución en la salida del aire hacia los bronquios. Por otro lado, hay que estar atento a las comorbilidades asociadas. Ahora, aquí hay un detalle interesante respecto a la etiología, es por qué yo tengo eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por qué el que fuma no tiene, si ambos fuman, si ambos están expuestos. Entonces, aquí vamos a tener un concepto que se llama la susceptibilidad genética. Es decir, hay gente que sale con una alteración cromosómica y van a tener mayor síntesis de las tasas. Entonces, estas elastasas son las que van a producir la ruptura de los tabiques, van a producir la ruptura de la estructura bronquial, y consecuentemente va a haber enfisema. Entonces, hay una susceptibilidad genética. La exposición ambiental también es permanente. Hay el desarrollo, bueno, el desarrollo intrauterino, este es un punto ya de investigación. Esto también es otro punto de investigación. Y las infecciones recurrentes durante la infancia también van a ser un punto de que hay que tomarlo en cuenta porque van a dejar activados los linfocitos TH. O sea, van a dejar sensible a los pacientes. Y ahora, acá, por ejemplo, ustedes ven en esta diapositiva, acá, yo tengo, dice, la función pulmonar máxima que se alcanza en la vida adulta es fundamental. Entonces, esta es la cantidad de aire que yo puedo ingresar y la cantidad de aire que yo puedo eliminar. Y vean ustedes que con el tiempo, con los años, esta función pulmonar fisiológica, también hay una tendencia a que vaya disminuyendo. Entonces, ¿con qué me quedo respecto a la EPOC? No es solo un pulmón de fumador, es la suma de una exposición nociva, sí, ya les expliqué eso. Esto sí o sí va a causar un proceso inflamatorio crónico, va a haber un daño de la pared, o sea, a eso se refiere como daño estructural, y una función pulmonar que se va perdiendo según la susceptibilidad del paciente. Bien, ahora, ¿qué es la EPOC? Entonces, la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza por esto. Tos con expectoración, limitación a flujo aéreo es importante en el diagnóstico. Son dos tipos de lesiones que pueden haber, espacios alveolares y bronquios. Fíjense aquí la hipertrofia de las glándulas, engrosamiento de las paredes y la exposición a la biomasa. Y aquí viene algo interesante en el sentido de que esta exposición, esta injuria, va a estar mediada por una respuesta inflamatoria. Y vean acá los, los elementos que intervienen. Acá están interviniendo los neutrófilos macrófagos y los linfocitos. Entonces tenemos los dos tipos de inmunidad y estos en sus gránulos son los que van a liberar las metaloproteases y la alfa-1 antitripsina que son elatasas de la pared bronquial. Y luego tengo la reparación del tejido y van a quedar zonas completamente fibróticas. Y el resultado final, miren, es una anormalidad de la estructura y de la ley. Y otra vez insisto esto, es un problema en la salida del aire hacia el exterior. Por eso dice acá, y una limitación persistente en el flujo aéreo. El curso clínico es, hacen exacerbaciones, se asocian con comorbilidades. Aquí tengo el diagnóstico.
prácticamente es la tos por más de 2 o 3 meses. Luego tengo el antecedente de la exposición al cigarro o a la biomasa. Y tengo el patrón obstructivo, que esto no lo mido yo, esto lo va a hacer el flujo expiratorio máximo en un segundo. Y cuando este flujo expiratorio, este volumen expiratorio en un segundo es menor a 70, después de haberle dado salbutamol o cualquier broncodilatador, aquí confirmo el, el diagnóstico de la POC. Bien, luego tengo acá, este, ¿qué significa un patrón espirométrico obstructivo? Entonces, para entender este patrón espirométrico obstructivo, lo que quiero que quede claro aquí es lo siguiente. O sea, si estamos hablando nosotros de patrón espirométrico obstructivo, es decir, aquí yo tengo la tráquea, aquí tengo los bronquios, esto está así, esto está así, aquí tengo este bronquio, ¿sí? Y aquí tengo el otro bronquio, ¿no ven? Y los bronquiolos. Entonces, esto es en condición eh, normal. Entonces, esto vendría a ser en el pulmón, digamos, del lado derecho. Ahora, cuando nosotros decimos, usamos la palabra, ¿dónde está? Cuando nosotros usamos la palabra, cuando nosotros mencionamos la palabra EPOC, ya estamos nosotros diciendo que esto va a estar disminuido el diámetro, que esta pared bronquial va a estar con moco, va a estar hipertrofiada. O también, esto es si estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y también podemos estar hablando de aquí unas lesiones de los tabiques, son tabiques que están lesionados y tenemos acá un pulmón hiperinflado, más el colapso inspiratorio en el enfisema. Entonces, en los dos cuadros, aquí no hay problema aquí en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los alvéolos están bien. Pero ¿en qué se parecen estos dos? En que el problema es la salida de líquido, de aire, perdón, es la salida de aire. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común va a ser que estos pulmones van a estar con un, eh, acá, van a estar súper insuflados. Entonces, estos pulmones van a estar insuflados porque el aire, prácticamente todo este aire de acá, no puede, no puede salir. Entonces, son pulmones que están más, tienen un tamaño más grande de lo habitual porque el aire no puede salir hacia afuera. Entonces, como el aire no puede salir hacia afuera, miren, ese pulmón, vean, está quedando hiper, miren, ese pulmón está quedando hiper insuflado. Entonces, vean acá en otras palabras, es un pulmón mucho más grande. Ese es un pulmón hiperinsuflado. Aquí lo vamos a marcar. Vean ustedes. ¿Y qué es lo que va a medir el FIF? El flujo expiratorio, el FEF, en un segundo. ¿Cuánto es esa? Normalmente tiene que salir el 75% del aire, pero no sale. Entonces, esa cantidad total de aire que está acá al final de la inspiración es lo que vamos a conocer con el nombre de capacidad pulmonar. Esta capacidad pulmonar, de esto total de aire que hay al final de la inspiración, solo sale el 70%. Entonces, este concepto
es importante que ustedes lo, lo tengan claro y tener una explicación más adecuada. Entonces, aquí yo tengo como resumen, aquí que vamos a poner eh, pulmón hiperinsuflado por obstrucción a la salida del aire. Ya sea, miren, aquí salen ya dos conceptos. Que hay dos conceptos. Ya sea por bronquitis crónica, bronquitis crónica, o ya sea enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar. Entonces, acá estaríamos viendo, entonces son estas las dos posibilidades. Entonces ahí tenemos una posibilidad y aquí tengo otra posibilidad. Listo. Entonces, esta sería la causa del el EPOC, es hiperinsuflado. Bien. ¿Y esto a qué va a conducir? Esto va a conducir a un PEP mm, menor al 70% cuando se usa broncohilatador. 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 Acá vamos a ver qué imagen nos hace. Ahora veamos el marco teórico. En el marco teórico tenemos lo siguiente. Entonces, aquí tengo, miren, el paciente está con tos permanente, más de 3 meses, con expectoración. Este es el aparato que va a medir esta relación del FIF-BEF con la capacidad vital forzada. Aquí tengo, le medimos y se miden estos valores del FED. Luego se espera el tiempo recomendado para que haga efecto. Luego se vuelve a medir. Se divide este nuevo FEB sobre la capacidad vital forzada por broncodilatador. Y si este resultado es menor al 30%, entonces decimos que tiene un patrón obstructivo espirométrico. Mm,
Entonces, acá era capacidad vital forzada. Entonces voy a borrar esto. Muy aumentada. Bien, vamos a ver qué creo. Vamos a ver qué creo acá el chat GPT. Entonces, aquí tengo el EPOC, están las principales causas, todos los contaminantes, humo de biomasa, contaminación, polvos químicos, factores genéticos, mecanismos comunes. Ojo, si esto produce inflamación, permanentemente están los neutrófilos y los macrófagos, perpetuando el proceso inflamatorio a través de estos subgránulos, ¿no? Dice, la obstrucción crónica del flujo aéreo, síntomas, ya dijimos, disnea, tos y expectoración por más de 3 meses continuo, intolerancia al ejercicio, claro, como no puedes, esto es progresivo, o sea, en las fases ya avanzadas en la enfermedad ya hay intolerancia al ejercicio, como el aire no puede salir, voy a tener no intercambio de oxígeno, voy a tener hipercapnia, consecuentemente si aumenta el PCO2 tendremos una acidosis respiratoria y estas van a ser las complicaciones corpulmonar, infecciones respiratorias recurrentes, hipertensión pulmonar. Y la evolución, miren ustedes, progresivamente el FED va disminuyendo. Mi tía se acaba de equivocar porque pensaba que era mi papá. Oye. Entonces, el objetivo del tratamiento es reducir los síntomas, está bien, está tos y mejorar la calidad de vida del paciente. Bien, entonces, aquí que tengo. Entonces, acá hay un detalle interesante, dice espirometría y volúmenes alterados en la época. Eso lo tengo claro. Dos, esto. Esta imagen la voy a traer a pegar acá y esta va para acá.
Bien, muy bonito. Invítame. Hago, hago. Espirometría de volumen. Miren ustedes esto. Capacidad vital forzada es todo este volumen que vamos a ver acá, que son 4.5, 4.4 litros. Esta es la capacidad de aire que hay en el pulmón, todo esto. Y acá yo le digo al paciente que meta aire y que sople con fuerza. Miren, el paciente va soplando con fuerza, salen, el flujo son 5 4 litros por segundo, sale, 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 sale. Y luego acá, ya, vean ustedes que en menos del 70, de los 5 litros que teníamos acumulado en el pulmón, esta, esta salida de aire, ¿sí? Esta salida de aire aquí, van a ser el 70% va a salir, bueno, esto está mal, aquí debería ser en el primer, acá. El 70% del aire va a salir en el primer segundo, el resto va a salir en el segundo, tercer y cuarto segundo. Entonces, a eso me refiero como al volumen expiratorio de un segundo. Entonces, aquí yo tengo lo siguiente. Ahí, volúmenes alterados. ¿Qué pasa con la difusión de los gases? Ya, este es un detalle que quiero que lo tengamos claro. Yo aquí tengo, todos sabemos por nuestros conocimientos de histología y de fisiología, que estos capilares, mejor dicho, estos alvéolos normales, van a estar unidos a los capilares y aquí se forma la membrana respiratoria. Entonces aquí hay ingresa oxígeno a los capilares y sale dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa en el enfisema sobre todo? Acá dice menor intercambio gaseoso. La pregunta es ¿por qué hay menor intercambio gaseoso? ¿Por qué está comprometida la difusión? O sea, ¿cuál es la explicación del por qué hay un trastorno de alteración del intercambio de oxígeno? Y acá la explicación es la siguiente. Fíjense que este es un parénquima ya dañado, es un alveolo con unos bronquios que ha perdido su estructura. Cuando nosotros estamos en esta fase ya avanzada, estos capilares también tienen daño endotelial. Entonces, la difusión de oxígeno va a estar disminuida y la difusión de dióxido de carbono, que es la salida hacia los alveolos, también se va a encontrar disminuida. Entonces, vamos a tener nosotros, esta es la idea uno, entonces, consecuencia de eso, vamos a tener nosotros aquí el problema número 2. Ya estamos frente a un paciente con EPOC. Ya sabemos que hay limitación del flujo aéreo. Miren, esta palabra me encanta porque me está diciendo, esta palabra me gusta porque me dice algo interesante. Me dice, estamos nosotros con una limitación del flujo. O sea, me está definiendo el concepto de EPOC. O sea, me está diciendo, no puedo sacar todo el aire que yo he metido, porque tengo hipertrofia, tengo glándulas hiperplásicas, porque tengo atrapamiento enfisema. Como consecuencia, voy a tener, como consecuencia, vamos a tener una expiración incompleta, y esa expiración incompleta es la que me va a llevar a un FEV completamente disminuido menos del 70%. Y aquí vamos a tener, miren, un aumento del volumen residual, que eso es la capacidad residual funcional. O sea, en el EPOC siempre vamos a estar con un aire de más residual, unos pulmones hiperinsuflados, como lo había mencionado, y esto nos va a dar lo que ustedes van a ver en semiología, el tórax en tonel, acompañado de su diafragma aplanado, menor capacidad inspiratoria. Este es otro detalle interesante. Acá en la diapositiva anterior, acá, en esta diapositiva, acá, en esta diapo,
En esta diapo quiero aclarar algo. Sí, yo mencioné que hay un problema en la salida del aire, lo expliqué bien, pero en las fases avanzadas también hay un problema inspiratorio. También la inspiración no es fisiológica en fases avanzadas. Es por eso que acá, miren ustedes el texto, dice, hay limitación, expiración incompleta y atrapamiento y aumento, aquí está, y menor capacidad inspiratoria y consecuentemente voy a poner Disney. Entonces, en resumen, estamos nosotros frente a un paciente de que tiene un trastorno en la eliminación del aire con acumulación de dióxido de carbono y oxígeno, pero también tiene un problema del ingreso del aire. O sea, es doble. Espirometría y volúmenes alterados. Ya expliqué de que el patrón de la espirometría en los problemas obstructivos es una caída menor al 70% cuando usamos broncodilatadores. O sea, que a pesar de haberle dado broncodilatadores, no logramos eliminar adecuadamente ese volumen residual que tenía ese pulmón. Y miren, hay una expiración disminuida, muy disminuida, por eso es el FEV un segundo, y también existe una expiración incompleta. ¿Qué capacidades están alteradas? Esto, el volumen respiratorio en un segundo está alterado, está disminuido. Hay más volumen residual, o sea, el pulmón no puede eliminar todo el aire. Y hay mayor capacidad, este, hay un volumen residual aumentado, consecuentemente un pulmón hiperinsuflado. Y obviamente que la capacidad inspiratoria va a estar alterada porque no voy a poder sacar todo el líquido que tiene ese paciente. En la EPOC, el pulmón no está vacío, está demasiado lleno de aire que no puede salir. Entonces hay una capacidad pulmonar total, una capacidad vital completamente aumentada. Esto lleva a la hiperinsulación. El paciente no se ahoga porque no entra aire, se ahoga porque no puede vaciar bien el pulmón. Y aquí ahora vamos a entrar ya cómo evalúo desde el punto de vista del laboratorio este, eh, esta, esta disminución en la expiración del aire hacia afuera. Para ello tengo que hacer la espirometría. ¿Qué mide la espirometría? Mide la capacidad vital forzada, que es esto, y esto mide la capacidad vital forzada en la expiración. O sea, yo tengo el total de volumen y voy a medir de ese total cuánto se queda. Y dijimos que lo normal es el 70%. Entonces, este es el numerador, la capacidad vital forzada, que es la capacidad de aire para sacar aire, y esta es la capacidad vital, eh, no, este es una división de la cantidad de aire que sale, y eso me va a dar el FIF, dice volumen inspirado en el primer segundo, y lo vamos a dividir entre la capacidad vital forzada. ¿Qué tengo acá? Dice, ¿cómo se hace este paso a paso? Se lo prepara al paciente, se registra su edad, se lo sienta, se le cierra la nariz, a eso se refiere una pinza nasal. Acá, miren, acá, acá, acá. Entonces, a este paciente se le cierra la nariz, dice, inspiración máxima, se llenan los pulmones de aire, se le pide que meta aire hasta llenarlos completamente y luego le pido que sople con fuerza, pero en forma prolongada, así.
Eso es la expiración forzada y tiene que ser rapidito y sin pausa. Y aquí yo tengo mantener la expiración, seguir hasta vaciar más o menos 6 segundos. Se repiten, se hacen 3 de estas pruebas y se eligen los valores respectivos. Bien, ¿qué más tengo acá? Aquí tengo cómo se interpreta. Tengo entonces el flujo expiratorio en un segundo sobre la capacidad vital forzada. Esto ¿cuándo vamos a considerar un patrón obstructivo? Mejor dicho, ¿en qué patologías tengo este patrón? El EPOC es obstructivo, las bronquiectasias son obstructivos y el asma también es obstructivo. ¿Y aquí qué sucede? Aquí yo tengo una capacidad vital forzada baja y tengo aquí una capacidad normal. Cuando mi capacidad vital forzada es baja, el problema está en que este tipo restrictivo, es decir, no tengo mucho aire en el pulmón, eso es restrictivo y la espirometría podría estar normal. En cambio, cuando yo tengo una capacidad vital forzada baja más un FIT menos del 70%, tengo que pensar en atrapamiento. Aquí que tengo, aquí tengo lo siguiente. Explicación de la espirometría en el EPOC. Esto es importante porque esto es lo que hace el diagnóstico. Aquí ya le hemos pedido al paciente que este paciente ya tiene EPOC, volumen del aire que el paciente expulsa en el primer segundo de una expiración forzada. Aquí sale poco aire, se retiene y este disminuye este VEF en un segundo. ¿Esto qué significa? Que la capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que el paciente puede inspirar desde el final de una aspiración tranquila y el pulmón queda atrapado de aire, queda menos espacio para meter aire nuevo y esto disminuye la capacidad inspiratoria. O sea, ya en el EPOC tengo una capacidad inspiratoria disminuida. En el número 3 tengo que muestra la plestimografía. Bueno, eso es otra cosa. Esto es la plestimografía, no es espirometría. Muestra resistencia en la vía aérea al flujo, capacidad pulmonar total aumentada, capacidad total disminuida y un volumen residual completamente aumentado. Traducción en cada sigla: capacidad pulmonar total, volumen residual y capacidad inspiratoria. En el número 5 que tengo, en el EPOC con hiperinsuflación, el volumen residual está aumentado, sí, porque hay más aire dentro de él. La capacidad pulmonar total también está aumentada porque no puede salir. En cambio, la capacidad inspiratoria, miren, se va a encontrar disminuida porque no voy a poder meter todo el aire que yo quisiera. Número 6, ¿por qué aumenta la resistencia en la vía aérea? ¿Por qué se hace estrecha esta vía aérea? Y había comentado que es por la presencia de moco, por la hipertrofia o por la lesión de las paredes, por la lesión de las paredes de los tabiques. Aquí, ¿qué tengo? Espirometría, patrón obstructivo. Esto va a ser muy parecido a lo que les expliqué ya. Entonces, en esta espirometría, patrón obstructivo, tengo lo siguiente. Dice, el flujo expiratorio está disminuido, la curva no sube tanto, la rama expiratoria es cóncava. Esto quiero que lo vean, esto es importante. La curva se hunde hacia adentro y la expiración prolongada tarda más en sacar el aire y la relación FIT, capacidad vital forzada, es menor al 70%. Esto es normal, mayor al 70%. Ahora, si venimos para acá, miren, ¿por qué se hiperinsufla? ¿Por qué no puede salir? Porque hay hipertrofia, porque hay moco y hay una inflamación permanente. Eso no hay duda. Esta es la vía aérea normal, esta es la inflamación crónica con hipertrofia, disminución de la luz. Y aquí vean ustedes, hay un cuadro de obstrucción.
La inflamación bronquial va a causar moco permanente, hipertrofia permanente, broncoespasmo, estrechamiento de las vías aéreas, aumento de la resistencia, dificultad para sacar y consecuentemente esto se va a encontrar completamente disminuido. Y va a caer esta relación FEV, volumen respiratorio en un segundo, con la capacidad vital forzada. Y ahí hay una palabrita que mencionó y no está siendo muy claro el autor. Entonces yo le voy a poner, estamos en la diapositiva 16. Voy a ir a esta. No, es esta. Mm, 16. Esta. Bueno, a ver, esto de acá. Fíjense aquí. Este es el flujo, esta es la expiración y esto la inspiración. Este es el pico máximo en el primer segundo. Normalmente en los 4 segundos ya esto ya debería estar acá. Y miren, se ha expandido la eliminación. Y hay un detalle que me gustaría aclararlo y sería así. Miren, esto es pico máximo, pero esto es cóncavo. Es así. Vean ustedes, eso es cóncavo. Mm, está completamente cóncavo ahí. Entonces, miren acá, esto es cóncavo acá. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Ahí. Entonces, esta imagen, y vamos a poner así. Sí, entonces miren, esto se dibuja así. A eso me refiero. No es así. Esto quiero que por favor se quede. Es cóncavo. Entonces, acá en el marco teórico que tenemos, aquí, número uno, características principales, pico, flujo PIF, disminuido, la curva no sube tanto, las ramas respiratorias, miren, la rama respiratoria es cóncava, la expiración prolongada más de 4 segundos. Esto es en el número uno, esto es el número 2, esto es lo que aquí estoy explicando, es cóncava la rama respiratoria. Este es el 3, esto es por qué se inflama el bronquio, por lo que he repetido. Y acá, miren ustedes, esto, este patrón que van a ver es interesante porque espirometría con patrones y su interpretación, curvas, flujo, volumen y volúmenes pulmonares. Miren, esto que están viendo acá es normal. Aquí está mejor. En el primer segundo, vean ustedes, sale más del 70% de... Esta es la capacidad expiratoria. O sea, aquí lo que yo estoy evaluando es la expiración. Acá. Esta es la rama expiratoria. Entonces, yo tenía un volumen de 4 litros aquí. Y en el primer segundo, acá, en el primer segundo yo saco el 70% de total de este volumen. Y en el resto saco el total que eran 5 litros. Entonces, esta es la rama inspiratoria, no le pido que meta aire.
Y este es descenso expiratorio progresivo, una rama inspiratoria simétrica y una expiración completa. Esto es normal. Ahora, ¿qué pasa en lo patológico? Aquí está lo cóncavo. Y miren, a ver, acá yo, fíjense, yo he sacado 8 litros, un poquito más. Y acá en la expiración forzada apenas salen 6. O sea, tiene menos salida de aire. Y luego tardo, se prolonga la expiración, ya no son 4 o 5 segundos, sino son, mejor ya no son 4, sino son 5 segundos. Y se hace una rama expiratoria, tiene que ser cóncava. Esto me va a dar, dice, la rama expiratoria cóncava, forma de concavidad. La curva se hunde hacia adentro, la expiración prolongada tarda más de sacar todo el aire. Y esto me da el diagnóstico de EPOC. Y aquí, ¿qué tengo? Miren, este es un patrón restrictivo, que eso vamos a ver la próxima vez. Aquí tengo factores de riesgo del EPOC. El factor ambiental es un factor de riesgo, la contaminación. Después tenemos, ese es el principal, el hábito tabáquico, la genética ya la mencionamos, diferencias raciales. Acá que contaminación ambiental tanto en el trabajo como fuera, en la casa. Los pacientes que son albañiles, los pacientes que trabajan con aserraderos, es decir, con la virutilla de la madera. Esto, otro factor de riesgo, es una materia orgánica permanente, el cocinar a leña. Esto también, cuando ellos cocinan a leña, que usan madera como leña, ramas secas, pasto, estiércol y carbón. ¿Y qué tienen todos? ¿Y cuál es la estructura de estas? ¿Cuál es la estructura cuál es la estructura de este humo? Óxido nítrico, benceno, benzopireno, radicales libres, aldehídos. Todo esto van a causar inflamación del epitelio bronquial. Y miren, exposición de más de 10 años es una carga suficiente para hacer EPOC. O sea, vean esto que no es una exposición de un día, son años. La contaminación atmosférica es un problema mundial en incremento sin estrategias actuales. Entonces, ¿qué tengo acá? Otros factores, o sea, ser muy delgado, ser varón, nivel económico bajo, historia de las infecciones de la tuberculosis en la infancia. La EPOC es una enfermedad multifactorial, factores genéticos, hábito tabáquico, contaminación ambiental y otros factores indios. O sea, esto es importante en cuanto a la etiología de la EPOC. Esto ya les mencioné, patogénesis de la enfermedad pulmonar, la susceptibilidad genética ya hablamos, el riesgo ambiental ya hablé. Y aquí viene lo interesante que ya lo mencioné, pero ahora vamos a entrar en más detalle. El proceso central que interactúa. Entonces, ¿qué tengo acá? La inflamación crónica de las vías aéreas y del parénquima pulmonar, o sea, la exposición a la biomasa, va a activar los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos en la vía, en el epitelio y subepitelio. Estos van a liberar mediadores que son citocinas, quimiosinas y proteasas de sus gránulos. Y aquí vemos, por ejemplo, en lo que es en el enfisema, tengo exceso de antiproteasa, exceso.
elastasa, mucha alfa-1 antitripsina, tengo mucho. Este exceso de proteasas van a causar una destrucción del tejido, del parénquima, de sostén y de los tabiques alveolares. Ahora, ¿y qué es lo que libera este dióxido de carbono? Sustancias reactivas de oxígeno, es decir, estamos hablando de sustancias de superóxidos, de radicales libres, que van a perpetuar el daño oxidativo y consecuentemente el proceso inflamatorio. Esto es importante. Por eso es que si yo no quito el factor que conduce a que causa injuria, no lo voy a mejorar a estos pacientes. Daño estructural, ya lo mencioné, limitación al flujo y fenómenos que potencian entre sí. Luego tengo acá patogénesis de la enfermedad, vuelvo a comentar lo mismo, solo que aquí, digamos, como detalle, están las proteasas, ¿no? Aquí dice injuria pulmonar más susceptibilidad genética más proteasas, es decir, de las tasas de los que producen los neutrófilos, los macrófagos. Y aquí tengo, miren, mm, esto es fisiológico, yo estoy así, digamos. Yo tengo mis antiproteasas, que es la 1 alfa-1 antitripsina, mi TM y otras, esas son mis antiproteasas, para que estas proteasas se reduzcan. Genéticamente yo nazco con un problema de que voy a tener una inhibición de mis antiproteasas. Entonces, estas de aquí van a estar aumentadas y los neutrófilos van a producir mucha elastasa de neutrófilos, mucho MMTP y consecuentemente vamos a tener destrucción del parénquima alveolar y del parénquima de sostén. ¿Y quiénes son los, los que, el rol que juegan? ¿Quiénes liberan estas proteasas? Neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Pero que quede claro que ustedes, yo tengo muy poco de antiproteasas. Ahora, aquí tengo, esta diapositiva me gusta por esto. ¿Qué tengo acá? A ver, título. Inflamación de la EPOC, células y mecanismo clave. Entonces, aquí tiene que haber, sí o sí, miren, humo, irritantes que actúan sobre el epitelio bronquial. Esta inflamación del epitelio bronquial, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a la expresión de citocinas como el factor de crecimiento tisular. Este factor de crecimiento tisular va a disminuir la producción de estos factores que son protectores, factor de crecimiento de endotelio, y estos van a disminuir en el alveolo y consecuentemente va a haber una lesión. Entonces disminuye el factor de crecimiento endotelial y vascular y disminuye la integridad celular. Si yo hago que caiga esto, porque estos factores de crecimiento tisular inhiben a la producción de estos elementos que son protectores, obviamente que vamos a tener ya el cuarto paso que sería la destrucción. ¿Cuáles son las principales células que están metidas? Ya lo mencioné, hablé mucho de los neutrófilos, mucho de los macrófagos y mucho de los linfocitos. Y es por eso que cuando nosotros estudiamos el moco en los pacientes con EPOC, vamos a tener más de un 60% de neutrófilos cuando se hacen los lavados bronquiolivulares por broncoscopía. Y los macrófagos van a estar también aumentados y el linfocito T y los linfocitos B también van a estar aumentados. Y vean ustedes que es el linfocito TH1, el TH17 y el ILS3 aquí. Entonces, ¿qué que tengo? Su disminución favorece el desarrollo. Claro, si yo tengo mi alfa-1 antitripsina disminuida, obviamente que las proteasas, las elastasas van a aumentar, porque estas son antiproteasas, aumentan y se produce la lesión de los tabiques alveolares. El aumento de la expresión del factor, ¿cómo es? El factor de crecimiento epitelial
de su receptor contribuyen a la proliferación celular de metaplasia escamosa, hiperplasia de células mucosas y el riesgo de cáncer. Mm, A ver, esta parte me quedó mi duda. Ya, aquí miren, ojo, que quede claro que los neutrófilos y macrófagos aquí son los chicos malos de la película. Quede claro eso. Entonces, miren, este macrófago, su aumento en número se asocia a mayor severidad del enfisema, a la activación de mediadores inflamatorios y enzimas. Lo que yo les he dicho es que estos mediadores, los he mencionado, están aquí, están en los gránulos de los macrófagos. Entonces, estos gránulos de los macrófagos están liberando estas enzimas. A ver, estoy en la diapo 22. Ya, aquí le pregunté qué era esto. Relación directa entre esto ya lo expliqué, qué es el factor de crecimiento. Dice, más células mucosas, más moco intrabronquial, pérdida de los cilios, metaplasia escamosa, pared bronquial inflamada, bronquio más estrecho, cuesta sacar el aire. Entonces, el EFR, pero ¿qué significa la abreviación? Eh, la abreviación. Significa receptor del factor de crecimiento epidérmico. No es EGFR. Sí, hermano. Sí.
este factor deficiente epidémico, un receptor de membrana, creo que salió, un receptor de membrana que le dice a las células, crece, prolifera, para y produce moco. El problema es que en la EPO esa señal queda demasiado activa. Es, esto es serio, ¿no? Entonces vean acá, eso es un receptor, es una imagen paso a paso con infografía didáctica para explicar consecuencias del receptor del factor de crecimiento epidémico, del receptor del factor de crecimiento epidémico, abreviado EGFR. Listo. Ya. Entonces me está diciendo que las células aumentan sus receptores de este factor G es crecimiento del receptor epidérmico. Consecuentemente, estos van a ser activadores de la metaplasia escamosa, va a haber más hiperplasia de células. O sea, prácticamente aquí está grave la situación porque estamos diciendo que si este factor, esta expresión aumenta, tengo muchos receptores y fácilmente vamos a tener aumento de moco, aumento de la celularidad, aumento del número, o sea, va a ser algo muy grave. Y ahora les decía a ustedes, mencionábamos a los macrófagos, estos son sus mediadores, y aquí yo quiero quedarme con leucotrieno B4. Este macrófago es productor de este leucotrieno B4, que es una prostaglandina no es de la vía de la ciclooxigenasa, es de la vía de la lipoxigenasa. Luego vamos a tener acá, dice enzimas proteolíticas, ya aquí están las metaloproteasas que están aumentadas, y consecuentemente destrucción del parénquima alveolar y de la tram, de lo que le da sostén, ¿no? De las piezas de sostén, y esto va a hacer que se desarrolle. Disminución del HDAC, es decir, en el macrófago. Esto explicaría en la medida de la resistencia a la acción de los esteroides. Ahorita vamos a averiguar qué es eso. ¿Qué pasa con los macrófagos? Y aquí hay un término que quisiera que ya se vayan ustedes, ya lo vayan internalizando. Y el término es el siguiente. Entonces, acá tenemos, ¿qué significa la palabra colonización de bacterias crónicas? Eso es lo que quiero que también aprendan. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica disminuye la capacidad, miren, en realidad ahora esa capacidad fagocítica de los macrófagos está perdida. Lo normal es que el macrófago fagocite. A ver, eh,
Entonces, sobre el tema anterior, activación del factor G es de crecimiento del receptor de la célula epidérmica. Dice, el daño activa los ligandos. Listo. La inflamación inicial. Número uno. Acá. Aquí tengo primero esta agresión. Tabaco, biomasa, contaminación e infecciones repetitivas. Eso activa a este factor de crecimiento eh, del receptor de la epidermis. Hay una señal dentro de las células, aquí dentro de estas células, exageradas. ¿Para qué? Para que estas células genéticamente empiecen a tener, estas son las glándulas, más glándulas. Entonces tenemos hiperplasia de células basales, hiperplasia de células mucosas, metaplasia, y aquí va a haber la gran producción de moco. Miren, abundante moco. Aumentan las glándulas submucosas y las células productoras de moco. Número 6. Consecuentemente hay mayor engrosamiento, mayor moco, disminución del aclaramiento y se estrecha la vía aérea. Y miren acá, ahí entramos en un círculo, ¿no? Proliferación continua, daño del ADN por el humo, y aquí ya puede tornarse esto en un cáncer. Entonces, ¿qué pasa en la época? Las infecciones recurrentes hacen de que el flujo de la respiratoria en el primer segundo esté bajo, menos al 70%. Esto da exacerbaciones frecuentes y hay progresión de la enfermedad. Entonces, todo esto era consecuencia de la activación de este receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, prácticamente valió la pena haber actualizado este concepto. Luego, aquí estábamos viendo de que mm, acá, acá, estábamos diciendo de que hay un aumento de la colonización, o sea, los macrófagos, les decía, pierden su rol los macrófagos pierden ese rol de fagocitar. Miren, lo que hace el humo del cigarrillo, activa el factor de crecimiento beta, hay una disminución del factor de crecimiento protector del endotelio. Entonces, esto va a aumentar la fibrosis pulmonar de los alveolos y se desarrolla el enfisema. Y aquí les decía, estos macrófagos van a producir todos estos mediadores. Y estos mediadores van a favorecer estos mediadores. Es dicho, este macrófago va a aumentar las metaloproteinasas y se aumenta el desarrollo del enfisema. Bien, y aquí tengo la disminución de la capacidad fagocítica del macrófago, como ya había comentado. Entonces, aquí que tengo. Aquí tengo el mecanismo del factor de crecimiento de las células beta. Y aquí veamos, cuando yo tengo poco, este factor de crecimiento de la célula beta está aumentado y consecuentemente vamos a tener un aumento de la fibrosis. O sea, vean ustedes que no solo ya va a ser hipersecreción, hipertrofia, sino ya vamos a estar entrando en el concepto de fibrosis, vamos a tener los depósitos del colágeno tipo 2 y tipo 3, remodelado de la vía aérea, y aquí está las alteraciones asociadas con el factor de crecimiento, disminución del factor del crecimiento protector del endotelio y el aumento de este receptor, este factor de crecimiento del receptor epidérmico. Todo esto, estos receptores aumentan y aquí es decir,
Se le da rienda suelta a la hiperplasia, se le da rienda suelta a la proliferación celular, a las células mucosas y consecuente aparece ya el riesgo de cáncer. Y mantiene la activación epitelial y la liberación del factor de crecimiento tisular, perpetuando el ciclo. Esto es consecuencia de la inflamación crónica. Eh, Aquí vamos a poner así. Vamos a pedirle al chat que nos explique en el contexto de EPOC. Explícame en el contexto de EPOC. Explícame en el contexto de EPOC. Explícame la disminución del VGF. ¿Qué es y cómo disminuye? Bien, estamos en la diapo 25. ¿Qué tengo acá? El factor de crecimiento y su relación con el efisema. Veamos.